Gustioé. Soy Ainhoa Campo, la directora de Igualdad y Derechos Humanos de la Diputación Foral de Álava. Y en primer lugar me gustaría dar las gracias a todas las personas que vía la IA virtual o lo que os habéis presentado aquí acudís a esta charla que hemos organizado desde la IA sobre la ley del sí o sí o qué podemos esperar del sistema penal, ¿no? Si hay un tema de actualidad y uno de los temas que ha cobrado especial relevancia en el debate político, en los medios de comunicación y entre juristas y dentro del movimiento feminista es esta ley. Se ha hablado mucho de la ley del solo sí es sí, pero ¿qué sabemos en realidad de ella? ¿Por qué se llama así si el título es la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual? ¿Qué novedades aporta en la protección de las víctimas sexuales, de violencias sexuales? Y sobre todo, ¿por qué tanto lío con la rebaja de las penas? ¿Estamos depositando demasiada confianza en el sistema penal? Para profundizar en todos estos interrogantes, contamos hoy en este espacio de la IA virtual con Miren Ortubay Fuentes. Miren es doctora en Derecho por la Universidad de Deusto y diplomada en Criminología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha ejercido como profesora titular de Derecho Penal de la UPV, donde impartía, entre otras, la asignatura de Violencia contra las Mujeres. Tras sus inicios en el ejercicio libre de la abogacía, fue profesora de la Universidad de Deusto y durante 11 años asesora jurídica del Ararteko, responsable de las áreas de justicia y de igualdad de mujeres y de hombres. Entre otros ámbitos, su investigación se ha centrado en mujeres y en derecho penal. Forma parte, desde hace más de 30 años, también del Fórum Feminista María de Maestu. Pertenece al patronato de la Fundación Fernando Buesa Blanco y son innumerables sus publicaciones divulgativas, así como su participación en conferencias, en mesas redondas y ponencias relacionadas con el tema de la violencia sexista, el sistema penal, la justicia con perspectiva de género y cómo abordar estos temas desde una perspectiva feminista. Y una vez hechas las presentaciones y antes de comenzar, recordar que si queréis participar podéis hacernos llegar a través de vuestras preguntas o reflexiones en directo a través del teléfono 627-404-786 vía WhatsApp o vía Telegram. Y ahora ya sí, le cedo la palabra a Miren. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zuri. Arratsaldeon, eskerrik asko, Ainhoa. Muchísimas gracias primero a Laia Escola y a Elo Mayo por pensar que yo podía aportar algo en este tema. Y gracias también a quienes estáis en esta sala y sobre todo pues, a quienes estáis al otro lado de la pantalla. La verdad es que me cuesta esto del online, pero bueno, lo intentaremos. Digo que os agradezco porque supongo que os ha pasado como a mí que hay bastante hartazgo sobre este tema, ¿no? Cuando me dijeron para hablar de esto dije, otra vez. Pero claro, si lo piensas bien, realmente no se ha hablado de la ley. Se ha tratado más bien de una campaña mediática alentada por ciertas fuerzas políticas para crear una alarma social sobre las supuestas rebajas de la pena que la nueva ley supone. Se ha alimentado el pánico, convenciendo a la sociedad de que el principal peligro que nos acecha es el de los agresores sexuales que están saliendo de la prisión. A mí todo esto me produce bastante enfado, porque en realidad es una manipulación de los intereses de las mujeres. Ahora, de repente, todo el mundo dice protegernos, cuando lo cierto es que se nos está utilizando para implantar una sociedad cada vez más coercitiva. Nos ofrecen protección mediante medidas policiales y penales para que en realidad nos olvidemos de las principales inseguridades que nos acechan. O sea, que acechan a todas las personas, no solo a las mujeres, pues la falta de una vivienda digna, la precariedad laboral, las carencias en la sanidad pública y un largo etcétera. He empezado fuerte, panfletaria dirán algunas, pero creo que es necesario desmontar la trampa en la que hemos caído. O sea, parece que lo importante es un año más o menos de prisión para los violadores, cuando esa idea es absolutamente falsa. Voy a tratar de argumentarlo, aunque no hay mucho tiempo. Y bien, haré algunas afirmaciones sobre ideas que no puedo desarrollar, que no puedo fundamentar, pero espero que se puedan abordar luego
en las preguntas si no ha quedado claro. Vale, y como ha comentado ya Ainhoa, empezaremos por el nombre. Hemos puesto el título a esta charla de la ley del sí es sí para que en realidad se supiera de qué íbamos a hablar, porque si decimos que el tema es la Ley Orgánica de Protección Integral de la Libertad Sexual, pues mucha gente no se enteraría de qué iba, ¿no? Pero ese es el título real de la ley. Un título, dicho sea de paso, para mí un poco, no sé si llamarle excesivo o optimista, porque en realidad el Estado, eso de garantizar la libertad sexual, pues yo creo que es un poco pretencioso. El Estado lo que puede y debe hacer es garantizar que va a tratar de prevenir y de detectar y, en su caso, castigar las violencias producidas y, sobre todo, que va a prestar atención a las mujeres que las hayan sufrido, ¿no? Que es en realidad lo que intenta esta ley. Esto de cierta, no sé, pretenciosidad del título es un tema que me preocupa, porque últimamente las leyes tienen mucho de declaraciones de principios. Hay un exceso de contenido puramente simbólico en esta y en otras muchas leyes, también de las vascas. Y creo que este sería un tema para abordar, pero hoy no puede ser. Vale. ¿Y por qué se le llama ley del solo sí es sí? Pues en realidad este título hace referencia a un aspecto casi marginal o secundario de la ley, que es la modificación de la definición del consentimiento en un artículo del Código Penal. De hecho, esa reforma del Código Penal aparece en una disposición final de la ley, es decir, fuera del cuerpo de la ley. Pero creo que esta cuestión nos demuestra por sí misma el poder de atracción de lo penal. De alguna forma tiene cierto morbo lo penal porque conecta con los aspectos más oscuros de la convivencia, lo irracional, lo que nos produce miedo, todo eso que al mismo tiempo nos atrae y nos repele, ¿no? Bien, pues sí, creo que esta ley da demasiada importancia al sistema penal. Y eso es un poco lo que va a ser el tema central de mi intervención. Pero antes quiero hablar del contenido de esta ley, porque realmente es lo importante, ¿eh? Es una ley que era necesaria y que tiene muchos aspectos positivos. Pero bueno, vamos a repasar un poco brevemente cuál es su contenido. Según el artículo 1, donde establece la finalidad, el objetivo de la ley, dice que es proteger la libertad sexual de todas las personas y erradicar todas las violencias sexuales. Es decir, se pretende dar una respuesta integral a la violencia sexual, unas violencias que definen un sentido muy amplio. Además de las agresiones sexuales, que es de lo que hoy hablaremos, pues también son violencias, el acoso, las mutilaciones genitales femeninas, el matrimonio forzado, la trata de personas con fines de explotación sexual, y todas esas manifestaciones se consideran violencia sexual en todos los ámbitos, público, privado y también, y se le da mucha importancia, al ámbito digital. Bien, para intentar erradicar estas violencias, pues la ley trata de cuestiones esenciales como son la sensibilización y la prevención, la detección de estas violencias, la detección precoz, la formación profesional, la educación, así como la asistencia integral y el acceso a la justicia o el derecho a la reparación de las víctimas. Insisto que todos estos son aspectos esenciales en un abordaje global de un fenómeno que es complejo y amplio. Son aspectos esenciales, pero yo creo que no muy novedosos. Hay algunas figuras concretas nuevas, pues por ejemplo los centros de atención de crisis de 24 horas, y también se profundiza en el contenido de algunos derechos, por ejemplo el derecho a la reparación. Se ha hecho mucho énfasis en esto, pero en realidad la principal novedad de la reparación, además de la responsabilidad civil de toda la vida, la principal novedad es que quiere garantizar una completa recuperación física, psíquica y social de la persona que ha sufrido la violencia. Pero claro, esta completa recuperación queda condicionada a que las administraciones públicas articulen las medidas necesarias para procurarla.
Y aquí está, como siempre, el kit de la cuestión, los recursos para conseguir estas finalidades, ¿no? En realidad, esta nueva ley sigue el mismo esquema, es decir, tiene la misma estructura interna que la que llamamos Ley Integral de Violencia de Género, es decir, la ley del 2004, que también pretendía dar unas medidas de protección integral frente a la violencia en la pareja. Tiene el mismo esquema, insisto, y corre los mismos riesgos que dicha ley, es decir, presenta, por así decir, las mismas sombras. La primera, en estos años ya 15, casi 20 que llevamos desde la ley del 2004, es precisamente la falta de recursos para poner en marcha aspectos esenciales de la ley, no solo de prevención, formación, sino también algunos recursos. Y es que, como digo muchas veces, publicar las leyes en el BOE es fácil. Aplicarlas de verdad requiere financiación y eso siempre es más difícil. Esperemos que con esta ley no pase pues lo que ya pasó con la Ley Integral del 2004. Pero el otro defecto o sombra que, en mi opinión, afecta a esta ley, lo mismo que a la del 2004, es el protagonismo del sistema penal. Esto, que se ha demostrado con el tiempo que fue el principal error de aquella ley, se ha repetido ahora, porque frente a esa universalidad que se proclama en el título, es decir, proteger la libertad sexual de todas las personas, en realidad lo que se articulan son respuestas para las víctimas de violencias sexuales. Y esta categoría, esta situación, esta calificación de víctima se consigue en la vía penal, es decir, poniendo una denuncia y consiguiendo una condena. Dicho de otra forma, se ha optado por una atención sectorial a las víctimas de determinados delitos y no atender a las personas que sufran determinados daños o necesidades. Es decir, nos fijamos más en el origen, en la causa del daño, que en las necesidades o demandas de las personas. Bien, habría muchos otros temas importantes que tratar respecto al contenido de la ley, y en los que habría que profundizar porque, insisto, eso es lo importante de esta norma, que es necesaria y que supone notables avances. Pero yo voy a hablar de mi libro, como se suele decir. Voy a centrarme en lo que conozco y voy a tratar de explicar las profundas limitaciones que el sistema penal tiene para abordar este tipo de violencias que, como todas sabemos, tienen su origen en un problema estructural. Son el mero síntoma de un problema de fondo, que es la desigualdad, la injusta desigualdad que, por motivos de género, no solo por esos motivos, también la desigualdad tiene otros ejes de discriminación que la producen, pero digo que esta violencia en concreto, su principal origen es la desigualdad de género que existe en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Vale. ¿Y por qué digo que esto de que la vía penal sea la principal entrada para acceder a los derechos y a las medidas de protección? Bueno, pues porque el proceso penal resulta un camino muy duro para las mujeres. Bueno, en realidad resulta un camino muy hostil y muy duro para la víctima de cualquier delito, porque en general no satisface las expectativas de las personas que han sufrido un delito. ¿Por qué? Bueno, la principal causa deriva de la misma naturaleza del sistema penal. El sistema penal, a diferencia de otras ramas del derecho, es profundamente vertical, jerárquico, violento, es decir, intensamente patriarcal. Y su principal y casi finalidad exclusiva es el castigo. Eso es lo que sabe hacer el derecho penal y lo que hace, imponer penas cuando alguien ha infringido una ley. Entonces, frente al discurso, frente a lo que se dice, el derecho penal no defiende los intereses de las víctimas, ni su reparación, ni mucho menos procura la emancipación de las mujeres. El derecho penal no es un medio, no es un instrumento de cambio social.
Lo que pasa que da por supuesto que quienes denuncian un delito lo que quieren es el castigo para quien lo ha cometido, y eso es lo que les ofrece. Pero realmente las víctimas de cualquier delito igual quieren el castigo, pero desde luego quieren mucho más que ese castigo. Por otra parte, el sistema penal, y aunque esto pueda parecer paradójico, no busca la verdad. No busca la verdad de los hechos, de lo que ha sucedido, y mucho menos del significado que esos hechos han tenido para sus protagonistas, para las personas implicadas. En realidad lo que busca es demostrar la comisión de unos hechos concretos, individualizados, atribuibles a una persona, a un sujeto individual, y que tengan una relevancia penal, es decir, que estén, por así decir, contemplados en la ley penal. Claro, pero lo que interesa al sistema penal, ¿no?, lo que para el sistema penal constituyen algunas agravantes, pues dónde, cómo se ha producido la agresión, muchas veces para las víctimas es lo menos significativo, ¿eh? Es decir, que otra vez los intereses, los enfoques de las víctimas y del sistema no coinciden. Y por otra parte, y en esto tampoco coinciden, el sistema penal no busca la reparación, en el sentido de que no trata, y además no puede buscar eso, no persigue que el infractor reconozca el daño que ha causado y mucho menos que se responsabilice de este, ¿eh? Y el sistema penal tampoco atiende a la vivencia de la persona perjudicada. Insisto, que lo que se trata es de demostrar que unos hechos se han producido, que una persona es responsable de esos hechos y, por tanto, que merece un castigo. Bien, a pesar de las limitaciones que derivan de estas características, como sociedad seguimos anclados en una cultura punitivista donde, como he dicho antes, interesa más el origen del daño, es decir, el delito que se ha cometido para poder castigarlo, interesa eso más que las necesidades y las demandas de quien ha sufrido el daño. En mi opinión, sería absolutamente deseable, incluso necesario, superar esa cultura retributiva. Pero vamos, a corto plazo me parece, casi me conformaría con que se evite lo que se llama la victimización secundaria, es decir, los perjuicios y las consecuencias negativas que sufren quienes acuden a solicitar la tutela penal, es decir, quienes acuden a denunciar un delito y a pedir la protección del sistema penal. Precisamente la exposición de motivos de la ley del 22, que es una exposición de motivos muy larga y en la que, insisto, se establecen muchos principios y mucha teoría, por así decir, pues ahí se reconoce como uno de los principales objetivos de la reforma penal el evitar la victimización secundaria. Bien, antes de entrar en ese tema, voy a hacer una breve referencia al pasado. Es decir, para saber de dónde venimos, voy a hacer dos pinceladas de cuál era la respuesta penal a la violencia sexual, pues en épocas anteriores. Porque el derecho penal, como todo el derecho por otra parte, es un reflejo de la sociedad en la que surge. Entonces, el Código Penal franquista lo que hacía era reforzar legalmente la situación subordinada de las mujeres. Así, por ejemplo, las que ya tenemos una edad, recordamos, pues castigaba la venta de anticonceptivos, castigaba el aborto en todos los casos, bueno, menos en el caso de honoris causa que se llamaba, es decir, para que no se supiese que la mujer no casada estaba embarazada. Castigaba solo el adulterio en las mujeres, no en los hombres. Obligaba a las mujeres a obedecer al marido y éste podía corregirlas cuando era díscola, y permitía, porque apenas castigaba, dar muerte a la mujer sorprendida en adulterio. En este Código Penal, que como veis no era muy favorable para las mujeres, sin embargo se castigaba y mucho la violación. Porque con ese delito se protegía a las mujeres, no. Lo que se protegía era la honestidad, es decir, la honra familiar. Claro, esto tenía, el que se protegiese la honestidad tenía muchas consecuencias, por mencionar dos. Solo se protegía a las mujeres honestas.
Es decir, que una violación a una prostituta no se castigaba. Como no era una mujer honesta, pues no había delito contra la honestidad. Pero tampoco se castigaba la violación dentro del matrimonio. Se entendía que solo se castigaban los actos deshonestos y como dentro del matrimonio existía el débito conyugal, pues ninguna acción era deshonesta, y por tanto no se castigaba. Claro, en realidad lo que se protegía era el valor de la mujer en el mercado matrimonial. Claro, si la mujer no era virgen, pues la mercancía estaba devaluada. Por eso había una figura que castigaba, insisto, mucho, como el homicidio exactamente igual, la violación y el resto de ataques sexuales, que entonces se llamaban abusos deshonestos, pues apenas se castigaban. ¿Y qué era la violación? Pues se consideraba violación, según el código, yacer con mujer, es decir, tener una relación sexual vaginal con una mujer, solo con una mujer, en 3 casos: cuando hubiese violencia o intimidación, cuando la mujer estaba privada de sentido, que se entendía pues, si había una discapacidad psíquica o si estaba dormida profundamente, y también cuando fuese una menor de 12 años. Solo eso se consideraba violación. Bien, había en aquel Código Penal 1000 detalles en los que se demostraba claramente que no se protegía a la mujer, sino a la honra familiar y a su titular, el padre de familia. Por ejemplo, si el violador se casaba con la mujer ofendida, pues desaparecía la pena. Bueno, no me puedo detener en todo esto, pero yo creo que es interesante saber de dónde venimos, porque esta figura de la violación permaneció en el Código hasta 1989, es decir, muchos años después de la Constitución. En 1989 hubo una reforma importante, porque entonces se empezó a hablar, y es importante, de la libertad sexual. Y en consecuencia, el sujeto pasivo, el sujeto afectado por la violación, podía ser cualquier persona. También se amplió el concepto, no solo ya se castigaba no se consideraba solo violación cuando había una penetración vaginal, también se consideraba penetración por vía bucal o también la introducción de órganos, otros órganos como los dedos, por ejemplo, u objetos por vía vaginal o anal. Bien, hay un problema de fondo, que a pesar del cambio de mentalidad social que estos cambios reflejaban y que realmente los hubo, pues seguía habiendo una visión absolutamente patriarcal y profundamente androcéntrica de la sexualidad que se reflejaba en aquellas leyes pues, hechas por hombres, para hombres y desde la visión masculina, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo suelo decir, puesto que para la masculinidad tradicional lo importante es el pene, es el órgano sexual, pues en los delitos también aquello a lo que se daba más importancia es a que hubiese penetración. Es decir, en este enfoque esencialmente falocrático, que estaba latente en la definición de la violación, es lo que se intenta modificar un poco en el Código Penal del 95, que se llamó el Código Penal de la Democracia, porque aunque llega casi 20 años más tarde que la Constitución, pues es el que recoge esos principios. Vale, ¿cómo se establece en el Código del 95 estas figuras de los ataques a la libertad sexual? Bueno, pues se establecen con 2 criterios de valoración que dan lugar, por así decir, al cruce a 4 figuras que son las que se reflejan en ese cuadro que vais a ver. Se tiene en cuenta, por una parte, la gravedad del ataque a la libertad, a la voluntad, a la seguridad de la mujer. Y entonces se establecen 2 figuras. La agresión, cuando hay violencia o intimidación, por una parte se llaman agresiones sexuales, porque hay violencia, insisto, y por otra parte los abusos, es decir, son el resto de casos en los que no hay consentimiento, pero tampoco hay violencia o intimidación. Y esas 2 grandes figuras, a su vez, se cruzan con otro criterio, que es la intensidad del contacto sexual, es decir, si hay o no hay penetración.
Luego, dentro de esas 4 figuras que salen, he puesto abajo en gris lo que se refiere a los menores de edad, que son las mismas figuras, pero tienen penas más graves. Bien, al principio, en la primera redacción del Código del 95, el cambio fue bastante notable respecto a la legislación anterior, porque con las penas, con la gradación de las penas, se intentaba reflejar que no siempre la penetración era lo más grave. Es decir, por ejemplo, habría agresiones que, aunque no había penetración, eran agresiones sexuales que resultaban particularmente violentas o humillantes y podían tener más pena que otras que se llamaban abusos sexuales, que aunque hubiese penetración, pues por así decir, era menos lesivo, menos perjudicial para pues, la dignidad y la libertad y la seguridad de las mujeres. Es decir, que se intentaba un poco hacer figuras que se solapaban. Bien, esto ha desaparecido con el tiempo. De hecho, en el cuadro ese veréis que, bueno, ya llevo media hora. Uy, Dios mío, qué lento, pues todavía no he empezado con la reforma. Bueno, bien, ha habido muchas reformas del sistema penal desde el 95 aquí, casi todas en sentido un poco retrógrado desde mi punto de vista, porque han sido simplemente aumentar las penas, recuperar, por ejemplo, el término violación, que había desaparecido por las connotaciones que tenía con el franquismo. Ahora otra vez se ha vuelto a recuperar. Bien, y entonces sobre este esquema de las 4 figuras, ¿cuál es la reforma en la Ley de Garantía de la Libertad Sexual? Hay bastantes cambios que, en mi opinión, siguen la línea punitivista y que siguen reforzando esa idea absolutamente falsa de que más pena significa más protección para las mujeres. Espero que me dé tiempo a entrar en esto. Ahora me voy a centrar en los 2 aspectos más debatidos de la ley. Por una parte, la idea del consentimiento y, por otra, la unificación de todos los ataques sexuales en una única figura delictiva. Bien, sobre el consentimiento, ya sabéis que se introduce en un artículo del Código Penal una definición del consentimiento que dice que hay ataque sexual, hay agresión sexual, se le llama siempre que haya un acto sexual sin consentimiento. Y dice, solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente y mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Solo hay consentimiento en ese caso. Bien, se trata de hacer pedagogía social para reforzar la idea de que una relación sexual solo es libre si coinciden las voluntades de las personas involucradas. O sea, lo que se intenta dejar claro es que no hace falta que la víctima manifieste su oposición o se niegue activamente para mantener relaciones sexuales. Lo que se exige es que exprese bien verbalmente o por otros actos concluyentes que desea mantenerlas. De ahí viene lo de solo sí es sí. La idea es buena, es decir, si hay silencio o no está claro, no hay seguridad sobre lo que la persona quiere, hay que preguntar, hay que asegurarse. O sea, nunca más aquello de quien calla otorga y como no ha dicho nada, pues se entendía que accedía. Vale, eso está muy bien, aunque yo creo que no basta con cambiar la ley para modificar la situación de desigualdad que existe entre mujeres y hombres. Yo reconozco que este cambio era bastante simbólico y que no iba a aportar gran cosa, pero algunas de las cosas que han pasado últimamente me han convencido de que sí ha tenido un efecto pedagógico importante. No puedo detenerme, pero lo que pasó en los premios, en la ceremonia de entrega de los premios Feroz, ¿os acordáis que un productor que estaba pues, más o menos borracho empezó a lo que se llama meter mano y a dar algún beso a personas que estaban por allí sin su consentimiento? Vale, y estas lo pudieron denunciar y realmente pues, detuvieron o pararon a ese sujeto. A mí me impresionó mucho que Bob Pop, creo que se llama, el cómico, dijo en directo, dice,
Claro, a mí me había pasado y con esa misma persona, pero yo creía que era la de borracho baboso que tenía que aguantar en todas esas fiestas. Claro, ahí se me encendió la luz. Claro, ya solo el debate, el haber hablado tanto del consentimiento, hace que las mujeres hayamos adquirido conciencia de que no hay por qué aguantar determinadas cosas. Y eso en sí mismo está muy bien. Lo que pasó con el futbolista Dani Alves, es decir, que cuando una chica sale llorando del baño haya un protocolo para que se acerquen a ella, pregunte qué pasa y le crean que ha habido una posible agresión sexual. Todo eso es un paso fundamental. Y ha habido, insisto, una toma de conciencia de los derechos. Pero para todo esto no ha hecho falta aplicar penas terribles. Ha bastado con explicar, ¿no?, qué es el consentimiento. Vale, por otra parte, hay que recordar que aunque en el Código Penal hasta ahora no había una definición explícita del término, es evidente que la falta de consentimiento era el núcleo, era el fundamento de todos los delitos sexuales. Porque parece, por lo que dicen, que antes se exigía que la víctima mostrase su oposición activa. Se habla de que se exigía resistencia, pero eso no es así. La ley no lo exigía, aunque la mentalidad patriarcal de muchos jueces pues acababan juzgando la reacción de la mujer en vez de la conducta del atacante. Es decir, el juicio se centraba sobre ella, pero eso no era por la ley, sino por cómo la interpretaban algunos jueces. Se han convertido en verdaderas atrocidades. Ahora, bueno, cuando salió no sé si fue una serie o una película sobre el caso Nevenka, aquello fue paradigmático de cómo que el juicio fue sobre ella, ¿no?, y la acusación, y no es el único caso. Pero como vemos, este es un problema que no desaparece solo cambiando la letra de la ley. El problema es que la interpretación que se ha venido haciendo estaba plagada de estereotipos machistas y esto no va a desaparecer con la mera modificación de la definición. No puedo explicarlo, pero esto es un tema muy complejo porque para que haya una condena hacen falta dos cosas. Por una parte, probar que determinados hechos se han cometido y luego una valoración jurídica sobre esos hechos para ver si realmente ha habido una vulneración de la libertad, ¿no? Es decir, si es lícito o es ilícito. Lo primero, la demostración de los hechos con esta ley, con la anterior y con cualquier ley penal, corresponde a quien acusa. La demostración de lo que ha pasado tiene que aportarla quien denuncia, quien acusa. Otra cosa es que la pedagogía social que se está haciendo con el consentimiento ayude a cambiar la valoración de los hechos, es decir, que ahora se centre la atención en el agresor y se le exija que se haya asegurado, ¿no?, de cuál era la voluntad de la víctima. Pero lo que pasó lo tiene que probar quien acusa. Y hay casos fáciles de probar, es decir, alguien que te agrede con un arma por la calle, pues ahí lo difícil será encontrar al agresor y detenerle y demostrar que ha sido él. Pero no hay ninguna duda sobre que no había consentimiento. Pero claro, ese no es el caso más normal. Los casos más normales son los ataques sexuales, los actos no consentidos que se da en personas conocidas, en personas pues, de la misma familia, de la pareja, con amigos o con ligues de esa noche, ¿no? Claro, el amigo que acompaña a una amiga después de una fiesta en la que está bebido y se encuentra mal. Bueno, ya te acompaño hasta casa, ya subo para... Y después, pues él entiende que dentro de ese cariño que le está dando, ella le deja meterse en su cama y ella entiende que no tenía capacidad para... que ya le dijo que no. Es decir, lo que ha pasado lo reconocen los dos. Subió a casa con consentimiento de ella y tuvieron una relación. El problema es la interpretación de qué paso hay, de si realmente hubo una aceptación o no, ¿no? O una incapacidad de prestarla o un malentendido. Claro, esos son los casos complejos y van a seguir siendo complejos y no podemos decir a la gente que crear la expectativa que con el mero cambio en la definición de consentimiento se va... O sea, el proceso penal va a ser un camino de rosas. Eso no va a ser así. O sea, los problemas derivan de la prueba y sobre todo de la forma en la que ésta se obtiene. La prueba es muy difícil en los casos en los que solo hay
la palabra de uno contra la de otro. Pero es la parte que acusa quien tiene que demostrar la culpabilidad, pero eso no implica, como ha implicado hasta hace muy poco, el maltratar a la denunciante, porque es en esa obtención de la prueba, es en los interrogatorios cuando se puede hacer muchísimo daño a las mujeres. O sea, porque el problema es cómo se hace ese interrogatorio. No es tanto que se pregunte, como antes se preguntaba, cómo reaccionó, o qué dijo, o preguntarle, como dice ahora la ley, qué circunstancias concurrentes había para que cuando ella expresó su voluntad, pues quedase clara y manifiesta, ¿no? Es decir, el problema son los prejuicios, lo que ahora se llaman sesgos cognitivos, los prejuicios machistas que llevan a los jueces a no creer a las mujeres, a no darles credibilidad, a considerarlas, como nos considera toda la sociedad, toda esta cultura, pues que nuestros relatos son incongruentes, incoherentes, que siempre exageramos, que somos manipuladoras y a menudo mentirosos, ¿no? Todo esto, estos prejuicios que llevan a examinar la vida y las actitudes y el comportamiento de las mujeres para ver si son buenas víctimas, es decir, para ver si son víctimas dignas de protección penal, estos son los auténticos problemas y los que no se resuelven con un mero cambio de definición legal. Bueno, hay otros problemas más de fondo y más filosóficos con el consentimiento. Bueno, hay muchos que, en fin, me remito a los magníficos artículos que ha publicado Clara Serra sobre este tema. Pues, por ejemplo, el de, creo que se titula La insoportable opacidad del deseo, ¿no? Porque, claro, se habla así del consentimiento y del solo sí es sí, como si la gente, si las personas supiésemos en todo momento con claridad qué nos gusta, qué no nos gusta, qué queremos, con quién lo queremos y en qué momento, ¿no? Pues no, el deseo es algo mucho más confuso, pues eso, opaco, ¿no? Oscuro. Bueno, luego toda la idea esa contractualista de que todo se puede negociar como si fuésemos personas en igualdad de condiciones para negociar, ignorando las profundas desigualdades que en muchos casos nos llevan a aceptar determinadas situaciones porque no tenemos el suficiente poder para oponernos. Bueno, todos estos problemas de fondo del consentimiento, la idea que en el fondo el consentimiento no empodera a las mujeres porque lo que hace es reforzar la imagen patriarcal de la sexualidad femenina, es decir, siempre pasiva, ¿no? En la que se supone que es otro el que toma la iniciativa y que como mucho, o sea, por defecto nuestra situación es decir no, pero como mucho pues podemos consentir o decir que sí. Todos estos problemas del fondo de consentimiento, en lo que son los interesantes y en los que no me puedo meter, pues realmente tienen muy poco acceso a la ley. Por otra parte, la otra gran novedad es la desaparición del delito de abusos sexuales y su absorción en una única figura de acto sexual sin consentimiento, que es lo que se llama agresión sexual. ¿Es un cambio acertado? Pues desde luego tiene ventajas. Por ejemplo, el término abuso tenía claramente que desaparecer. Tiene connotaciones históricas, os he dicho, lo del franquismo, pero también evoca la idea de que si hay un abuso es porque existe un derecho de uso, en el que alguien se extralimita. Es decir, había que cambiar ese nombre, eso es evidente. Otra cuestión también muy clara es lo que se refiere a la sumisión química, es decir, anular o aprovecharse de que alguien tiene la voluntad anulada porque pues ha tomado o ha ingerido algunas drogas, ¿no? Cuando esa voluntad anulada hasta ahora se consideraba mero abuso, es decir, se consideraba a la mujer privada de sentido, pues por ejemplo porque tenía una discapacidad mental. Claro, esto obedece a razones históricas. Hasta hace muy pocos años no existían ni este tipo de sustancias ni había tanta disponibilidad sobre las mismas. Pero es claro que hoy en día, que sí existen esas sustancias, da igual atar físicamente a una persona para anular su voluntad que impedir su capacidad mental de escaparse o de negarse. Es decir, es exactamente igual. Era una conducta grave que había que equipararla a la violencia. Pero claro,
El problema es que no solo se ha equiparado, sino que ahora se ha pasado por el otro lado, porque ahora suministrar drogas para anular la voluntad es un agravante, es decir, tiene más pena todavía. Bueno, si me da tiempo, que no me va a dar, lo explico luego. Vale, esas serían las ventajas de la nueva figura, que ha metido, por así decir, todo en el mismo saco. Pero no todos son ventajas. Yo creo que no refuerza la autonomía ni la libertad de las mujeres considerar que todo es lo mismo. Es decir, desde un acto sexual realizado por sorpresa, por ejemplo, un tocamiento o un beso en un bar abarrotado de gente o en el metro, que es lo mismo que el mismo acto sexual, un tocamiento o un beso, pues amenazando a la mujer con una pistola o teniéndola atada en un sótano, ¿no? Yo creo que no todo es lo mismo, ¿eh? Y me diréis, bueno, pero también hay la suficiente amplitud de penas para que se pueda imponer una pena en función de la gravedad del ataque. Digo, es verdad, luego vamos a hablar de las penas. Pero el problema es, ¿quién mide esa gravedad? ¿Quién mide la relevancia y las consecuencias de lo sucedido? Hasta ahora la ley, al distinguir cuando había violencia e intimidación y cuando no había, trataba de establecer al menos esa diferencia. Pero ahora son los jueces los que con sus conocimientos, ¿no?, legales y sociales, pero también con sus prejuicios, que los tienen, como todos los seres humanos, son ellos los que van a decidir la gravedad. Claro. ¿Y cómo se va a medir esa gravedad, el sufrimiento que un ataque ha supuesto para una mujer y las consecuencias que ha tenido? Pues el derecho penal es muy limitado para eso. No hay un momento en el que se le dé, por así decir, voz a la mujer para que pueda expresar esas cosas, ¿eh? Van a ser los jueces los que se establezcan, los que lo establezcan. O sea, se les da un gran margen de apreciación a los jueces. Por otra parte, y esto también me llevaría un poco de tiempo explicarlo, a ver si lo consigo. Antes, en esas dos figuras que habíamos visto, había una línea que separaba entre las agresiones con violencia e intimidación y cuando no había habido violencia e intimidación. Había habido o un ataque por sorpresa o un abuso de una situación de superioridad en la que la voluntad de la persona, por así decir, no era plenamente libre, sino que estaba viciada. Bien, lo que ahora ha desaparecido es esa línea entre distinguir cuándo hay intimidación y cuándo hay un abuso de una situación de superioridad. Eso, como se ha metido todo en el mismo saco, ya no hace falta, por así decir, esforzarse en decir si estamos a un lado o estamos al otro lado, ¿eh? Y la pena pues, puede oscilar en función de la gravedad. Pero hay una línea que no ha desaparecido y no va a desaparecer y es la más difícil de determinar, que es cuándo es consentimiento plenamente libre y cuándo deja de ser libre, para decir que ya es un consentimiento viciado o que no hay consentimiento. Claro, en los extremos está claro, así como nadie discute que una agresión sexual de un desconocido que te amenaza con un cuchillo en la calle, pues no hay consentimiento, y tampoco nadie discute que cuando dos personas se encuentran y coinciden que las dos quieren lo mismo en el mismo momento, es decir, que coincide su deseo y su voluntad, pues es plenamente libre y no es delito. Pero claro, a partir de ahí, ¿qué pasa cuando en realidad no te apetece o no te apetece eso, pero bueno, pero te da igual porque ya conoces a aquel que está? O no te apetece, pero le quieres al otro y quieres que el otro disfrute, por así decir, quieres hacer eso. O cuando no te apetece nada, pero te apetece más, o te parece mucho más corto y perder menos tiempo, acceder, que estar discutiendo y al final vete a saber. O cuando no quieres que el otro se mosquee. Claro, cuando no quieres que el otro se enfade o te amenace. ¿Dónde de esa progresión entre lo que quiero y me apetece y lo que no quiero y lo hago porque me coaccionan, dónde ponemos el extremo de cuándo empieza el delito?
y cuándo empieza un mal polvo. O sea, cuando es algo pues que sin más, que podías haber prescindido o incluso que te ha molestado, pero que no consideras que ha sido una agresión. Y hay muchos más casos. O sea, tú sabes que la otra persona tiene fotos tuyas y las puede difundir, y aunque no te lo diga ni te lo sugiera, pues tú lo sabes. O sabes que es el jefe el que te lo está pidiendo y que seguramente te va a ir mejor si te acuestas con él. O que te puede despedir si no lo haces. ¿Dónde empieza la libre voluntad, que sopesas lo que quieres y accedes, o te estás viendo forzada? Esa es realmente la línea que cuesta delimitar, y ahí no basta solo con las definiciones penales. Claro, los límites no están claros y hay bastantes riesgos. Uno de ellos es que, como hay tanto margen de decisión, ahora todo es igual, desde el acto sexual por sorpresa a la violencia más extrema. Y bueno, pues como hay, además de inseguridad jurídica en esa figura tan amplia, pues se da más apertura a lo que he dicho antes, a los prejuicios, a los sesgos cognitivos de quien juzga. Porque en función, por ejemplo, de cómo se perciba a la víctima, o sea, si es sumisa, si es una mujer digna de protección porque cumple con su rol sexual y social, pues igual se tiende a pensar que el ataque ha sido más grave, mientras que si es una, mujer que se toma sus libertades y va por donde quiere, como quiere y cuando quiere, y se expresa de determinadas formas, pues igual se le considera menos, que el ataque es menos grave. Y lo mismo con el agresor. Si es un buen chico de buena familia que ha cometido un error una noche, pues igual, independientemente de lo que haya hecho, la pena tiende a ser más leve. O al revés, si es un peligroso inmigrante y pobre y con mala pinta, pues cualquier cosa que haya hecho se puede valorar de una forma más grave. Es decir, que cuando hay tanto margen de decisión, pues las penas pueden ser desproporcionadas. Hechos poco importantes, castigarse con penas muy duras, o viceversa, hechos graves que se castiguen con penas leves. Bueno, en resumen, para mí lo más preocupante es que esta reforma ha concedido un amplio arbitrio judicial. O sea, los jueces tienen un amplísimo margen de penas para moverse y para establecer la gravedad en el caso concreto. Paradójicamente, ¿no? Esto demuestra una gran confianza en los jueces. Confianza en los jueces que están, no esos que se van a formar en el futuro, no, en los jueces que están. Y claro, sin embargo, la realidad yo creo que ha demostrado que algunos jueces han defraudado esa confianza, ¿no? Porque es lo que se ha demostrado con la entrada en vigor de la ley y con la revisión de las condenas anteriores, que es algo que hay que hacer siempre que se modifica una ley penal, ver si la ley nueva es más favorable que la anterior. Bien, o sea, llegamos a la cuestión, cuando ya llevo un montón de tiempo, ¿no? Llegamos a la cuestión que es la que ha preocupado en la calle, que para mí, insisto, es la menos importante, que es la de la rebaja de las penas. Porque ¿realmente esta ley ha rebajado las penas? Bueno, pues yo afirmo casi tajantemente que no. La ley no ha rebajado las penas, salvo en dos supuestos muy concretos que lo podríamos ver. Vale, me he molestado en hacer unos cuadros, pero no me da tiempo a sacarlos. Solo vamos a ver un cuadro en el que se comparan, pues por así decir, las dos versiones del artículo 178, que es la figura, por así decir, más paradigmática, más clásica dentro de las agresiones sexuales, que es el ataque sexual con penetración. Bien, en ese delito, no sé si estáis viendo el cuadro, he distinguido, antes había 4 figuras, ¿no?, que he puesto, lo que era agresión y abuso. Bueno, no, en ese cuadro solo he puesto cuando hay penetración, o sea, solo dos figuras, sí, solo he puesto
el ataque sexual con penetración, por centrarnos en una figura. Bien, pues entonces ahí se ve claramente que antes se penaba con una pena de prisión de 6 a 12 años si había violencia y con una pena de 4 a 10 años si no había violencia, que era lo que se llamaba el abuso sexual. Es decir, una horquilla penal total de 4 a 12 años. Es decir, exactamente igual que la que ahora tiene el nuevo delito, que abarca todas esas conductas ilícitas anteriores. O sea, he puesto en azul y amarillo, he querido poner las figuras anteriores y en esos cuadritos pone las penas, aunque me he dado cuenta que en una me he equivocado porque tenía que poner 3 y... No, pone 4. Sí, está bien. En azul y amarillo pone el Código Penal anterior y en verde es el nuevo. Como veis, el verde abarca toda la horquilla de las dos anteriores, porque abarca todas las figuras que antes tenían penas distintas. Claro, y entonces, si claro, realmente el error formal ha sido llamar a esa figura que agrupa las anteriores agresiones y los anteriores abusos, llamarle a esa figura conjunta agresión sexual, porque eso permite interpretaciones formalistas y tergiversaciones de la ley. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Me explico? Se le tenía que haber llamado de otra forma, por ejemplo, yo qué sé, atentado sexual o ataque sexual, o sea, algo más neutro, ¿no? Pero al llamarle agresión, pues ha permitido interpretaciones pues torticeras, que es lo que ha pasado con algunas revisiones de las que han bajado condenas. Porque si la ley apenas ha bajado condenas más que en 2 casos súper específicos y concretos, ¿en qué se han basado esas reducciones que se han producido? Bien, a falta de datos oficiales y específicos, hay que presumir que en algunos muy pocos casos la nueva ley obligaba a rebajar la pena, pero en la mayoría de los casos las reducciones no están justificadas. ¿Y por qué han pasado? Pues en unos casos yo creo que derivan, eso, lo que os digo, de una interpretación puramente formalista de la ley. Como ahora la agresión va de 4 a 12, pues me puedo mover en ese ámbito. Claro, es que antes no se llamaba agresión, pero también se podía mover en ese ámbito. Pero es una interpretación puramente formalista, en unos casos por displicencia, porque hay, como cualquier tipo de personas, también hay jueces vagos. Jueces y juezas vagos que no estudian los casos. Y entonces, que ahora el límite inferior es 4, pues le bajo a 4. En otros casos es, yo creo que una falta de formación jurídica que lleva a ignorar el sentido de la reforma legal. Es decir, lo que se buscaba con esta reforma y entender la integración de 2 figuras distintas en un mismo delito. Y en otros casos, las menos, pero no inexistentes, creo que se trata de una resistencia activa a los fines perseguidos por la ley o a la orientación política que en ella late. Es decir, eso que la ministra se le escapó y dijo que hay jueces machistas, no sé si son machistas o no, pero creo que hay jueces que han utilizado esa trampa formal del nombre del delito para hacer, por así decir, pues para hacer insumisión a la ley o una resistencia activa. Bien, quería hablar de que no solo esta ley no rebaja las penas, sino que en muchas cosas incide en la línea punitivista y aumenta las figuras penales, como lo del acoso callejero, o aumenta las penas por el juego de las agravantes, pero bueno, no me da tiempo. No sé, entonces la conclusión es que hay cierto pensamiento mágico en creer que cambiando las leyes se cambia la realidad. Y no es así. Yo creo que mucho más importante que reformar la letra del Código Penal, es decir, la definición de los delitos, hay que repensar el proceso penal. Repensar el proceso penal y tomar medidas para que quienes entran en ese proceso no salgan peor de lo que entraron, es decir, para evitar la revictimización secundaria. Lo peor es la mentalidad y los prejuicios sexistas, y eso se combate con formación, y llegando al convencimiento y a las convicciones pues de que hay que superar la desigualdad. Bueno, no sé, tendría más cosas que decir, pero lo voy a dejar aquí. Perdonad si me he
alargado demasiado. Y no sé si hay preguntas. Muchas gracias, Miren. Bueno, si alguien, tanto al otro lado de la pantalla como de los que estáis aquí, queréis realizar alguna pregunta, pues seguro que Miren está encantada de contestar o de aclarar posibles dudas. La verdad que la charla ha sido muy, muy interesante y bueno. Igual un poco intensa. No, yo creo que nos has dado luz a todas. Así que no sé si hay alguna pregunta. Bueno, Miren, como tenemos un poco de tiempo y no te ha dado espacio para poder profundizar en el tema del punitivismo, yo creo que si puedes, estaría bien que nos comentaras cuál es tu opinión sobre si la ley es o no más punitiva que la anterior, porque es todo un debate donde precisamente desde el Ministerio de Igualdad su postura es la contraria, ¿no? Que no han intentado para nada que sea más punitivista, sino reforzar, digamos, lo de precisamente toda la parte anterior que la ley de 2004 profundizaba, ¿no? Entonces, sin embargo, como lo has dejado así en el aire, me gustaría si pudieras que pudieras profundizar. Perdón. Bien, digo que no se puede contestar con un sí o un no. Bien, estoy totalmente de acuerdo con cuando dicen ellas que esta ley era necesaria y supone un avance en la protección a las víctimas de violencia sexual. En realidad, la ley integral, la del 2004, más que definir lo que era la violencia de género que llama, que es la violencia dentro de la pareja, solo lo que hace es dar una protección específica a ese colectivo de mujeres, que es socialmente muy importante porque es la violencia sexista más frecuente en nuestra sociedad. Lo que hace es dar una protección específica, unos derechos, unos recursos, unas medidas que protegen a las mujeres que sufren violencia por parte de su pareja o expareja. Vale, ese esquema de protección especial solo estaba para ese tipo de violencia. Entonces, bueno, pues es cierto que desde un informe ya de hace muchos años de Amnistía Internacional y muchos otros se decía que en este país no había una protección específica frente a las violencias sexuales de fuera de la pareja, porque las que es de la pareja ya estaban incluidas. Las cometidas pues por otros familiares, por otros conocidos o por desconocidos o por quien sea. Entonces hacía falta esa protección, pero todo eso está al margen del derecho penal, es decir, todos esos recursos, esas medidas, ese acompañamiento, esa recuperación psicológica, física, pues, las medidas sociales, todo eso había que extenderlo y esta ley lo hace y en ese sentido está muy bien. Y se dice, lo punitivo no es el centro, no, quedaba ahí en una disposición final, pero incluso cuando se habla de ello, se les pone el nombre del sí es sí y se habla solo del consentimiento, que es lo penal. O sea, indirectamente se dice, no, lo importante es esto, pero luego solo hablamos de lo penal, ¿no? Vale, entonces, este código, los delitos tal y como están ahora a partir de la ley del 22 son más represivos. Pues es que todo hay que mirar muchas cosas. El derecho penal se ha expandido. Por ejemplo, hay figuras nuevas como el acoso callejero, ¿no? Que es manifestación, como es expresiones, manifestaciones de carácter sexual que causen humillación. Vamos, es un poco la de las, pues eso, las burradas que te dicen por la calle, que por supuesto pues son intolerables y tendrían que desaparecer. Pero eso tiene entidad como para llevarlo a un juicio penal. O sea, ¿queremos de verdad que un juez investigue si esa expresión, ese gesto, eso es delito o no? O sea, yo creo que el derecho penal tiene que quedar para las cosas realmente graves y en el resto
lo que tenemos que hacer es empoderarnos, o sea, tener capacidad de decir no, de parar, de autodefendernos, de confiar en nuestras propias fuerzas y, sobre todo, de no tener miedo, que es lo que más libertad nos quita. Entonces, meter figuras como esa, pues es ampliar el sistema penal. Lo que ha pasado con la sumisión química. Por supuesto, yo soy la primera que digo que no era un mero abuso, es igual que la violencia. Me da igual atontarla con una droga que dándole, o sea, con un palo en la cabeza. Es exactamente igual. Bien, había que equipararlo. Pero ¿qué ha pasado ahora? Que el suministrar droga, sea cual sea la droga, sea cual sea la consecuencia y sea cual sea el acto que haces después de que la persona ha tomado esa droga, siempre es un agravante, que ya coloca la pena en la mitad superior, o sea, en más penas. Hay otra serie de agravantes totalmente automáticas. Por ejemplo, el ser pareja. El ser pareja. He dicho que antes, en el franquismo, la violación dentro del matrimonio no se contemplaba. Después se empezó a contemplar y después la violación dentro del matrimonio tiene agravante porque se considera agravante de parentesco. Súper discutible y para mí totalmente patriarcal. Pero esta es otra conferencia. Bien, pues ahora, además de ese agravante parentesco que sigue existiendo, se pone la agravante específica de que sea pareja o expareja. Entonces, siempre que sea pareja o expareja, sea cual sea la entidad de lo que ha hecho, se considera agravante y se castiga más. O sea, de verdad, o sea, el derecho penal no puede ser tan automático, tiene que demostrarse que ha habido un mayor sufrimiento, un mayor daño para la víctima o un mayor peligro. Y no siempre, porque el hecho de que sea la pareja, es verdad que la pareja puede abusar de la confianza. Somos más vulnerables frente a las personas a las que hemos abierto, ¿no?, nuestra vida. Son quienes más daño nos pueden hacer. Pero siempre que haya un acto sexual sin consentimiento realizado por la pareja, se tiene que castigar más que si lo realiza un desconocido. Son automatismos. No sé, otro, por ejemplo. Ya sabéis que frente a la violencia de género, es decir, la violencia de la pareja o expareja, en ningún caso está absolutamente prohibida la mediación penal, es decir, la posibilidad de llegar a un acuerdo satisfactorio para las dos partes sobre, pues, una persona reconoce su responsabilidad en los hechos y da una satisfacción moral, económica, del tipo que se considere a la otra persona. Esto, que se puede hacer en cualquier delito, está prohibido en la violencia de género. Bueno, pues esta ley lo ha prohibido en todos los delitos sexuales. Es decir, frente a lo que se llama la justicia restaurativa, frente a dar poder a la mujer para decidir lo que le conviene, lo que quiere y cómo se siente reparada o satisfecha moralmente, pues no, se confía exclusivamente en el juez. Es decir, frente a la justicia restaurativa es la justicia punitiva y el juez dice lo que para una mujer es, pues eso, una responsabilidad civil que le repare el daño causado. Entonces, ¿es más punitivista? Pues no sé, dilo tú. En otras cosas, pues es verdad que algunas penas han bajado muy levemente. Bueno, pues son casos muy específicos. Uno en concreto en los menores, que es de los que más cancha ha dado para los medios de comunicación. Pero es que, claro, la pena para los actos sexuales con menores, desde el Código Penal del 95, se ha ido incrementando de una forma que a veces es desproporcionada. O sea, nadie nos preguntamos si el problema de algunas rebajas de las penas es que eran gente que estaba en la cárcel con penas que no les tenían que haber puesto, que era desproporcionada para lo que hizo. Eso no nos preocupa. Son malos, que se pudran en la cárcel, ¿no? Y no sé si tu pregunta, porque claro, tu pregunta puede tener otro sentido, que es qué pienso de la reforma que parece que va a salir de la contrarreforma, o sea, de la reforma sobre la ley del 22, ¿no? Como el problema fundamental era que se habían bajado las penas, problema inexistente y alimentado por los medios de comunicación, como ese era el problema, la solución es subir las penas, ¿no? Y ya está. Y nuevamente nos embarcamos en esa mentira de más penas supone más protección, que es mentira y perjudica a las mujeres. Entonces, a ver,
¿Estoy de acuerdo con esta contrarreforma? A mí no me convencía el hecho de que todos los ataques a la libertad sexual se contemplasen en un mismo delito. No me convencía porque eso da inseguridad jurídica, porque permite penas desproporcionadas, porque da más cabida a los prejuicios de quienes juzgan y porque es contraproducente para las mujeres. Al final es banalizar lo importante, es como todo es igual, todos son violencias. O sea, que te toquen el culo o que te lo toquen eso, pues amenazada con 4 tíos con pistolas. Todo es violencia, ¿no? Entonces, a mí eso no me convencía. Me convencía más la idea de que si hay violencia, siempre es más grave, porque no solo se ataca a la libertad y a la dignidad de la mujer, sino también a su seguridad, ¿eh? Y puede ser pues, mucho más lesivo para ella. Ahora, claro, distinguir la violencia es siempre subir las penas. En realidad, en la base es volver al sistema a las penas anteriores. No estoy de acuerdo que esto modifica lo del consentimiento, porque la idea del consentimiento ha venido para quedarse y está ahí, y tampoco es tan eficaz como se dice. Se vuelve a las penas anteriores, no al sistema penal anterior. No sé si me explico. Claro, pero lo que no se dice es que subiendo las penas cuando hay violencia, que es lo que parece que han hecho ahora, yo no sé al final lo que se ha aprobado en concreto, no nos damos cuenta de 2 cosas. Las agravantes se aplican sobre una pena ya superior, con lo cual se sube más. Y además se ha subido para los casos en los que hay violencia, pero se ha dejado todo el margen para cuando no hay violencia. De forma que los casos más leves pueden seguir castigándose con penas muy altas. ¿Me explico? O sea, se ha cortado el arbitrio judicial por abajo. Si hay violencia ya no se pueden poner 4 años, mínimo 6, o no sé cuántos son, lo digo así, casi de memoria. Bien, nos puede parecer bien, mal o regular, pero nadie dice nada de que un acto sexual sin consentimiento, en el que haya pues, un consentimiento viciado, vamos, en el que no hay violencia, puede subir ahora por las agravantes hasta los 12 años. Más pena que el homicidio. Entonces, o sea, yo no estoy de acuerdo con la contrarreforma, no por lo que ellas dicen, o sea, por lo que dicen de que esto va en contra del Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul dice unas cosas que yo nunca las encuentro en el convenio, pero todo el mundo dice, no, esto lo manda el Convenio de Estambul. Yo no sé dónde, pero bueno. Bien, no estoy de acuerdo con el razonamiento por el que, vamos a poner nombres, Podemos se opone a la reforma del PSOE. No estoy de acuerdo en los razonamientos, pero estoy en contra de la reforma del PSOE porque una vez más lo arreglamos todo subiendo las penas. Bueno, si me alargo tanto en las respuestas no va a haber más preguntas. Vale, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, pues entonces agradecer la presencia de Miren y también de todas vosotras por el interés que habéis mostrado. Y bueno, pues recordaros que tenéis alojada en la web de Laia esta charla y que en cualquier momento os podéis volver a conectarla para volver a repasarla. Así que muchas gracias y eskerrik asko. Pues 1000 gracias a quienes habéis estado aquí, que creo que se machacado un poco, y a las del otro lado de la pantalla, pues nada, agradecida.